soy yo en la fiesta de la empresa, en el papel de la sirvienta garrapata. Ella ni se imaginaba que desde la primera inversión de mi difunto esposo, yo me convertí en la accionista mayoritaria. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final. Y déjame un comentario con la ciudad desde donde la ves, para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Jamás pensé escuchar esas palabras salir de la boca de mi nuera, ni en 1.000.000 de años. Ah, ella es María, la mamá de Miguel, dijo Sofía con esa risita falsa tan suya. Nuestra pequeña garrapata. La conversación en la fiesta se congeló un instante. Me quedé ahí parada, aferrándome a mi bolso sencillo, con el vestido azul marino que había guardado para ocasiones especiales. Los ejecutivos de la empresa donde mi hijo había trabajado por 8 años se miraron incómodos entre ellos. Siempre está metida en nuestra casa, continuó Sofía, su voz empapada de desprecio. Parece que no puede valerse por sí sola desde que murió el papá de Miguel. Sentí cómo me ardían las mejillas de vergüenza. 5 años desde 1900 que Roberto murió, y así era como me veían. Una carga, una parásita. Pero lo peor no fueron las miradas llenas de lástima de los extraños. Fue ver a Miguel ahí parado sin decir una sola palabra, con una sonrisita débil congelada en la cara. Voy al baño, murmuré deseando desaparecer. Mientras me alejaba, la risita de Sofía me siguió como una sombra. Siempre ha sido tan sensible. Últimamente tenemos que cuidarla como si fuera una niña. El baño, por suerte, estaba vacío. Me aferré al mármol del lavabo mirando mi reflejo. Una mujer con canas y ojos cansados. Una mujer de la que no sabían absolutamente nada. Si tan solo supieran la verdad. Si Sofía supiera que la empresa cuyo aniversario celebraban, Valverde, me pertenecía más a mí que a nadie en esa sala. Yo era la accionista mayoritaria. El 51% de la compañía que pagaba los vestidos de diseñador de Sofía y el coche de lujo de Miguel era mío. La empresa que Roberto y yo levantamos desde cero, trabajando de noche mientras criábamos a Miguel, hipotecando nuestra casita para poder invertir. Pero le prometí a Roberto, en su lecho de muerte, que no lo diría. No se lo digas a Miguel, me susurró con la voz casi apagada. Déjalo forjar su propio camino, que se gane su lugar sin vivir bajo nuestra sombra. Y cumplí esa promesa durante 5 años. Asistí a las juntas directivas a través de un representante. Observé desde lejos cómo la empresa crecía, cómo mi hijo ascendía por méritos propios. Viví con sencillez en mi casa pequeña, sin tocar los millones que me correspondían, y recibí a Sofía en nuestra familia, aunque despreciara claramente mi estilo de vida modesto. Me eché agua fría en la cara y me enderecé los hombros. Cuando regresé a la fiesta, Sofía estaba rodeada del equipo ejecutivo, con Miguel a su lado. Su vestido rojo seguramente costaba más de lo que yo gastaba en ropa en todo un año, pero a mí nunca me importaron las cosas materiales. ¡Nunca! ¡Ahí está!, gritó Sofía como si fuéramos amigas íntimas. María, cuéntales de tu club de bridge. Es tan tierno como te mantienes ocupada. Sonreí con cortesía. Me ayuda a mantener la mente ágil. Lo que Sofía no sabía era que mi club de bridge era en realidad una reunión mensual con mi asesor financiero, revisando el desempeño de Valverde y de otras inversiones mías. Más tarde, esa misma noche, mientras salíamos, escuché a Sofía susurrarle a Miguel: tenemos que hablar de tu madre. No puedes seguir viniendo a estos eventos. Es una vergüenza, Miguel. La gente va a pensar que tú vienes de... Ya sabes. Es mi madre, Sofía, dijo Miguel, pero su voz no tenía fuerza. Y ella te está frenando. Genaro estaba mirando cuando ella derramó su bebida. Estás en la mira para ese ascenso, Miguel. No podemos permitirnos estos errores. El corazón se me rompió un poco cuando mi hijo soltó un suspiro. Hablaré con ella. Tal vez ya es hora de pensar en esa residencia para mayores que vimos. No se dieron cuenta de que estaba ahí, ni notaron cómo me escabullí para pedir un taxi en lugar de reunirme con ellos.
Durante el trayecto a casa, viendo las luces de la ciudad difuminarse entre mis lágrimas, tomé una decisión. Durante 5 años había respetado los deseos de Roberto. Me mantuve en las sombras, dejando que nuestro hijo encontrara su camino, pero Roberto jamás pudo imaginar a Sofía. Jamás pudo prever cómo ella envenenaría a Miguel en mi contra, cómo lo haría sentir vergüenza de sus propias raíces. Mañana llamaría a Jaime Castañeda, el abogado de la familia que manejaba mis acciones. Era momento de replantear mi estrategia, no por rencor, sino por amor por mi hijo, por el legado de Roberto y por mi propia dignidad. Cuando pagué al taxista y caminé por el sendero hacia mi casa modesta, la misma donde criamos a Miguel, donde Roberto y yo soñamos nuestro futuro, sentí una calma extraña asentarse en mí. Sofía no tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. La sanguijuela estaba a punto de mostrar los colmillos. La mañana después de la fiesta de la empresa, me senté en la mesa de la cocina con una taza de té ya frío, mirando una fotografía. Roberto y yo, el día que inauguramos la primera oficina de Valverde Valverde, un cuartito adaptado con 2 escritorios y un sueño. Yo tenía 26 años, Roberto 30. Los dos agotados, pero con una sonrisa llena de orgullo. Lo logramos. Me susurró al oído ese día: esto es solo el comienzo, María. ¿Quién habría pensado que esa operación diminuta crecería hasta convertirse en la empresa multimillonaria que es hoy? Una empresa donde trabaja mi propio hijo, sin saber que sus padres la construyeron desde cero. Sonó el timbre sacándome de mis recuerdos. Jaime Castañeda estaba en mi porche, con su maletín de cuero en la mano. A sus 71 años, seguía siendo agudo como una navaja. La única persona, aparte de mí, que conocía toda la verdad sobre mi propiedad de Valverde. Sonabas alterada por teléfono, dijo, mientras lo guiaba a la sala. Le conté todo. Las palabras crueles de Sofía, el silencio, de Miguel, sus planes para encerrarme en una residencia. Jaime escuchó en silencio, sus cejas pobladas fruncidas. Han pasado 5 años, María, dijo al fin. Tal vez ya es hora de contarle la verdad a Miguel. Negué con la cabeza. Roberto quería que triunfara por mérito propio. Y lo ha hecho, señaló Jaime. Se ha ganado su lugar, pero Roberto nunca quiso que te faltaran al respeto de esta forma. Abrió su maletín y sacó un documento, el informe trimestral de Valverde Valverde. La empresa va viento en popa. Tus acciones valen más del triple de lo que valían cuando Roberto falleció. Podrías comprarte 10 mansiones más grandes que la casa que Sofía presume con sus amigas. Tomé el informe, hojeando las páginas llenas de cifras que representaban el trabajo de toda una vida junto a Roberto. Casi 28 años de sacrificios, riesgos y determinación. ¿Alguna vez te conté cómo empezó todo?, pregunté en voz baja, antes de que Valverde fuera siquiera una idea. Jaime se acomodó, dándome el espacio que necesitaba. Éramos tan jóvenes cuando nos conocimos, comencé. Roberto trabajaba arreglando computadoras. Yo era recepcionista en la misma empresa. Vivíamos en ese departamentito en la calle Maple, el que tenía el techo que goteaba y la calefacción que fallaba. Sonreí con el recuerdo. Roberto traía computadoras rotas a casa y las arreglaba en nuestra cocina. Yo lo ayudaba con la contabilidad, pedía las piezas, ahorramos hasta el último centavo hasta que pudimos abrir el negocio. Aquellos primeros años fueron duros pero llenos de propósito. Roberto escribía código hasta la madrugada mientras yo llevaba las cuentas, atendía a los clientes, hacía llamadas en frío. Los dos estábamos muertos de miedo, pero también llenos de emoción al conseguir nuestro primer contrato importante. Cuando quedé embarazada de Miguel, sentimos pánico de perderlo todo. Seguí contando. Trabajé hasta que se me rompió la fuente y 3 semanas después ya estaba de vuelta contestando llamadas con Miguel en un Moisés junto a mi escritorio. Esos recuerdos los tengo grabados con fuego. Amamantaba a Miguel entre una llamada y otra,
y Roberto lo sacaba a pasear cuando yo necesitaba concentrarme. Nuestro hijo creció rodeado del zumbido constante de las computadoras y la visión de sus padres construyendo algo que importaba. Miguel fue testigo de todo eso, dije, pero era demasiado pequeño para recordarlo. Ya para cuando entró a la prepa, el negocio era lo bastante sólido como para ofrecerle una vida más normal. Roberto quería que se enfocara en disfrutar su adolescencia, no en preocuparse por el negocio familiar. Cuando Miguel se fue a la universidad, decidimos no contarle que sus estudios estaban siendo pagados por la empresa que sus padres levantaron. Vendimos la casa y nos mudamos a una más pequeña, usando la diferencia para que pareciera que con eso financiábamos su carrera. Queríamos que encontrara su propio camino, le expliqué a Jaime, no que sintiera la obligación de sumarse a lo que habíamos creado. Y la ironía es que aún así, Miguel terminó en Valverde, contratado por méritos propios, ascendiendo sin saber nada. Luego Roberto enfermó, cáncer, rápido y cruel. Me hizo prometer, susurré, con la voz quebrada. En el hospital, justo antes, me hizo jurar que no le diría a Miguel lo de las acciones. Dijo que nuestro hijo tenía que valerse por sí mismo, que la empresa sería su legado, pero que el éxito debía ser suyo. Jaime extendió la mano y me la apretó. Roberto fue un buen hombre, María, pero no pudo prever esta situación con Sofía. Tras la muerte de Roberto, transferí la mayoría de sus acciones a mi nombre, manteniendo el control de la compañía. Una pequeña parte fue a un fideicomiso para Miguel, que se liberaría cuando cumpliera 40. Aún faltan 5 años. ¿Hasta dónde? Miguel sabe. Su padre le dejó una herencia modesta, nada más. Sofía conoció a Miguel hace 3 años, dije. Desde el inicio dejó claro que creía que él podía aspirar a más que una madre sencilla como yo, siempre haciendo comentarios sobre mi ropa, mi casa, insinuando que necesitaba que alguien me cuidara. ¿Y Miguel permite eso?, preguntó Jaime con un tono más firme. Suspiré. Está atrapado en medio. Sofía es ambiciosa. Lo ve como su pase hacia la vida que anhela. Vida que tú podrías darle con solo chasquear los dedos, señaló Jaime. Volví a mirar la foto, Roberto y yo de jóvenes, llenos de sueños que al final se hicieron realidad. No sé qué hacer, Jaime, confesé. He cumplido mi promesa, pero ¿a qué precio? Jaime cerró su portafolio con un clic firme. Creo que ya es momento de que revisemos tus opciones, María. Legalmente, la empresa está bajo tu control, puedes hacer lo que consideres. Mientras hablábamos de las posibilidades, sentí que algo se encendía en mí. No era venganza, sino una determinación serena. Roberto quería proteger a Pleca, nuestro hijo, del sentimiento de privilegio, pero nunca quiso que yo terminara siendo una alfombra. Ya era hora de hacer cambios en Valverde. La semana siguiente decidí hacer algo que no hacía desde hace años. Visitar las oficinas centrales de Valverde. No como la accionista mayoritaria, sino como la madre de Miguel, llevándole comida como solía hacer antes de que Sofía apareciera. El brillante edificio de cristal en el centro era un mundo distinto a nuestra primera oficina. Me registré en recepción, notando cómo la joven me miraba de arriba abajo, juzgando mi ropa sencilla sin mucho disimulo. Vengo a ver a Miguel Valverde, dije. Soy su madre. Ella frunció el ceño, pero llamó a su oficina. Minutos después, Miguel apareció, sorprendido y con una expresión entre incómoda y nerviosa. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Miraba a su alrededor como si temiera que alguien importante nos viera. «Te traje tu favorito», dije, levantando la bolsa con su almuerzo. Ensalada de pollo en pan de masa madre. Su expresión se suavizó un poco. No tenías que hacerlo. Me llevó a una pequeña sala de descanso en lugar de su oficina. Lo entendí. No quería que sus compañeros vieran a su madre sin estilo en su espacio de trabajo. Mientras estábamos sentados, noté las ojeras marcadas bajo sus ojos. Te veías agotado, cariño. Se pasó la mano por el cabello, un gesto tan idéntico al de su padre que sentí una punzada en el pecho. Es un proyecto grande,
Sofía también ha estado estresada. Está empeñada en esa casa en Residencial Los Encinos y no podemos pagarla a menos que consiga el ascenso. Conocía Residencial Los Encinos. Casas de varios millones donde vivían ejecutivos y familias con linaje antiguo. Estaba muy por encima del salario actual de Miguel, incluso con los ingresos de Sofía por su trabajo parcial como diseñadora de interiores. Es bastante ambicioso, dije con cautela. Miguel suspiró. Sofía dice que es el vecindario adecuado para alguien en mi trayectoria. Profesional, ya está hablando con diseñadores. Sonrió débilmente. Ya sabes cómo es Sofía cuando se le mete algo en la cabeza. Y sí, claro que lo sabía. Después de comer, pedí usar el baño. En vez de eso, me desvié por los pasillos de la empresa que Roberto y yo habíamos construido. Reconocí a algunos veteranos que asintieron cortésmente, sin saber realmente quién era yo. El piso ejecutivo estaba en silencio. La mayoría estaba fuera en la comida. La voz de Sofía se colaba desde una sala de juntas con la puerta entreabierta. Se suponía que hoy no estaría allí. Curiosa, me detuve. Confía en mí, David. Es el arreglo perfecto. El tono de Sofía era íntimo, tanto que me incomodó. Miguel obtiene el ascenso. Tú consigues el contrato y yo me aseguro de que todos estén contentos. Una voz masculina, grave, divertida. ¿Y cómo planeas convencer al consejo? Son notoriamente conservadores con respecto a la expansión hacia Asia. Miguel tiene una presentación la próxima semana. Yo le ayudé a prepararla. Una vez que sea vicepresidente de operaciones, podrá impulsar tu propuesta sin problema. ¿Y qué piensa tu esposo sobre que te reúnas conmigo así? Sofía rió. Miguel ve lo que yo quiero que vea. Está tan desesperado por agradar. Es casi demasiado fácil. Me recargué contra la pared, con la sangre retumbando en mis oídos. ¿Sofía tenía un amante? ¿O era todo una maniobra de negocios? Todavía está el asunto del accionista desconocido, dijo el hombre David. Nadie parece saber quién controla esas acciones desde que murió el viejo Valverde. Miguel dice que su padre dejó todo en un fideicomiso. Las acciones le llegarán eventualmente. Hasta entonces, trabajamos con lo que hay. Hablando de eso. Hubo silencio y luego sonidos que confirmaron mis peores sospechas. Me alejé apresuradamente, sintiéndome enferma. Ya en casa, llamé de inmediato a Jaime. Llegó en menos de una hora, con Sara Menchaca, el exdirector financiero de Valverde, que se había retirado el año pasado, pero que aún actuaba como mi representante en el consejo. Sofía está involucrada con alguien llamado David, expliqué. Están tramando algo relacionado con una expansión hacia Asia, y mencionó la presentación que Miguel hará pronto ante el consejo. El rostro de Sara se ensombreció. Ese sería David Calderón, un tipo astuto. Dirige una firma de consultoría especializada en mercados asiáticos. Ha estado presionando al consejo para que invierta millones en un proyecto riesgoso. Hemos sido resistentes. Hasta ahora, agregó Jaime con seriedad. Si Miguel se convierte en vicepresidente de operaciones y apoya esa idea. Están usando a mí, hijo, dije. La verdad me ardía como ácido. Hay más, continué. Expliqué el comentario de Sofía sobre el accionista desconocido y cómo Miguel heredaría eventualmente. Jaime y Sara se miraron entre sí. María, dijo Jaime con suavidad. Creo que Sofía está planeando a largo plazo. Si cree que Miguel heredará el control, se está posicionando, concluyó Sara, estableciendo influencia y conexiones para cuando llegue ese momento. Me temblaban las manos. ¿Y Miguel? ¿Dónde encaja él en sus planes? Ninguno respondió, pero ese silencio decía más que 1000 palabras. Hay algo más, admití. Anoche escuché una conversación telefónica. Sofía ha estado presionando a Miguel para que me muden a la residencia de retiro Amanecer Dorado. Dice que me estoy volviendo difícil de manejar y que sería lo mejor para todos. Las cejas pobladas de Jaime se alzaron. Esa es una residencia bastante cara. Sí, dije, y al parecer Miguel tendría que vender mi casa para costearlo.
la casa que ya estaba completamente pagada, la casa que, aunque sencilla, valía una buena cantidad en el mercado actual. Esto empieza a preocuparme, María, dijo Sara. Sofía parece estar manipulando tanto la carrera de Miguel como tu situación de vida. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré el jardín que Roberto y yo habíamos sembrado juntos. Le hice una promesa a mi esposo, dije en voz baja. Pero no creo que él quisiera esto. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Jaime. Me giré hacia ellos, con la decisión ya tomada. Quiero proteger a mi hijo y la empresa que construimos, no revelando todo, de inmediato. Eso podría empujar a Miguel aún más hacia la influencia de Sofía. Entonces un enfoque más sutil, sugirió Sara. Asentí. Voy a asistir a la junta directiva la próxima semana, no como María Valverde, sino como M.R. Wilson, el accionista apoderado. Es hora de ver con mis propios ojos qué están planeando exactamente Sofía y ese tal David. ¿Y si Miguel te reconoce?, preguntó Jaime. Sonreí con frialdad. Sofía ha dejado muy claro que nadie espera ver a María Valverde en una sala de juntas. A veces, la invisibilidad tiene sus ventajas. Cuando Jaime y Sara se fueron, haciendo los arreglos para la reunión, sentí que una determinación serena se apoderaba de mí. Sofía creía estar jugando un juego astuto, usando a mi hijo como una pieza más en sus ambiciones. No tenía idea de que estaba jugando contra la mujer que construyó esa junta desde sus cimientos. El día de la reunión llegó con una tormenta furiosa, muy acorde al caos que sentía dentro de mí. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo del dormitorio, casi sin reconocerme. La María sencilla de ropa práctica había desaparecido. Sara me había llevado de compras para la ocasión, insistiendo en que M.R. Wilson, el enigmático accionista principal, debía vestir como tal. Llevaba un traje gris carbón con rayas finas, blusa blanca impecable y tacones bajos que aún me parecían ajenos. Mi cabello, normalmente canoso y sin arreglar, había sido cortado en un bob elegante y teñido de un castaño intenso, cercano a mi color natural antes de que los años lo apagaran. El estilista de Sara me había enseñado a maquillarme de forma sutil pero efectiva. Perfecta, dijo Sara apareciendo detrás de mí. Luces justo como lo que eres, una mujer poderosa que posee el 51% de una exitosa empresa tecnológica. Toqué el delicado reloj de oro que Roberto me regaló en nuestro aniversario número 25. Roberto difícilmente me reconocería. Sara apretó mi hombro. Estaría orgulloso, María. Estás protegiendo todo lo que construyeron juntos, las salas juntas de Valverde. Valverde estaba en el último piso, con ventanales enormes que daban a la ciudad. Entré detrás de Sara, quien me había preparado a fondo sobre cómo debía comportarse M.R. Wilson. Segura, reservada, observadora. Las cabezas se giraron al vernos entrar. Reconocí a la mayoría de los miembros del consejo por los informes que Jaime me había dado, aunque solo había conocido a algunos en persona a lo largo de los años. Miguel estaba sentado cerca del centro de la mesa, con una expresión nerviosa. Al otro extremo estaba Sofía, quien técnicamente no tenía ningún cargo en la empresa, pero aparentemente había sido invitada para una presentación especial. A su lado había un hombre atractivo, de unos 40 y pocos años. David Calderón, supuse. Ah, Sara, dijo Ricardo Fonseca, el presidente del consejo. Y esta debe ser M.R. Wilson, respondió Sara con fluidez. Aquí para observar las actividades del día de hoy. Susurros recorrieron la sala. El accionista misterioso había enviado representantes por años, pero nunca se había presentado en persona. Asentí con cortesía, pero no dije nada, tomando asiento cerca de la cabecera de la mesa. Miguel me miraba frunciendo ligeramente el ceño, como intentando reconocerme. Mantuve el rostro sereno, aunque el corazón me golpeaba fuerte. ¿Reconocería a su propia madre? Debajo del traje a la medida y el nuevo corte de cabello.
Su mirada se desvió. Sofía se inclinó para susurrarle algo a David, ambos observándome con desconfianza. Abrí la carpeta de cuero que Sara me había dado, fingiendo estar concentrada en la agenda de la reunión. La junta comenzó con asuntos rutinarios. Hablé solo cuando fue necesario, manteniendo mis comentarios breves y directos, como Sara me había indicado. Miguel seguía mirándome de reojo, con esa expresión de duda volviendo una y otra vez. Sofía no disimulaba nada, me observaba fijamente con los ojos entrecerrados. Finalmente, Ricardo anunció el siguiente punto, la presentación sobre la Vistosnilas, expansión al mercado asiático a cargo de Miguel Valverde. Miguel se levantó, se acomodó la corbata con nerviosismo y caminó hacia el frente de la sala. Al comenzar su exposición, pude ver a Roberto en él, esa misma inteligencia sincera, la manera cuidadosa en que explicaba conceptos complejos. Pero también noté algo que Roberto jamás tuvo, una desesperación latente, una urgencia por impresionar a cualquier costo. Su propuesta incluía abrir oficinas en Singapur y Shanghái, con una fuerte inversión en el desarrollo especulativo de software adaptado a los mercados asiáticos. Las cifras que proyectaba eran ambiciosas, casi rozando la fantasía. As you can see, concluyó Miguel, our projected return on investment would be 27% within the months, with potential for exponential growth thereafter. Miré a mi alrededor. La mayoría de los miembros de la junta se mostraban escépticos. David Calderón, sin embargo, asentía con entusiasmo. Very impressive, Miguel, dijo David. If I may add, my consultancy has extensive connections in both markets. We could facilitate immediate entry points, significantly reducing typical startup costs. Sofía sonrió a Miguel con un orgullo fingido. Me sentí mal al ver semejante actuación. Ricardo no parecía convencido. The investment required is substantial, and these projections seem conservative, actually. David intervino con suavidad. My team has compiled extensive market research. Había escuchado suficiente. Carraspeé suavemente y la sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mr. Valverde, dije, dirigiéndome a mi propio hijo, formally, your enthusiasm is commendable. However, I see several flaws in your proposal. Procedí a hacerle preguntas directas sobre su análisis de mercado, evaluación de riesgos y planes de contingencia. Con cada pregunta, la seguridad de Miguel se iba desmoronando visiblemente. La expresión de Sofía pasó de la confusión a la rabia. Who exactly are you to question this proposal? Interrumpió finalmente. Miguel has worked extremely hard on this presentation. Sofía, murmuró Miguel, avergonzado por su arrebato. No, Miguel, soltó ella con furia. Some mysterious shareholder who never bothers to show up suddenly appears and starts undermining you? That's not right. La miré con firmeza. Mrs. Valverde, I'm simply doing due diligence as a major investor in this company. Your husband's proposal risks millions of dollars on projections that appear to have been influenced by outside interests. Lancé una mirada significativa a David. Él se removió incómodo. Ricardo y los demás miembros de la junta observaban el intercambio con creciente interés. I move that we table this proposal pending further review, dije con calma. And I suggest we investigate Mr. Calderón relationship with Valverde more thoroughly before proceeding with any partnership. La votación fue rápida y contundente. La propuesta de Miguel fue aplazada. Al concluir la reunión, Sofía salió furiosa, seguida de cerca por David. Miguel se quedó, con el rostro derrotado. Me acerqué a él dividida. Una parte de mí quería consolarlo como su madre. En cambio, hablé como la señora Wilson. Mr. Valverde,
Your basic concept has merit. The execution needs work. I'd be willing to discuss improvements if you're interested. Él levantó la vista sorprendido. Thank you, Miss Wilson. I'd appreciate that. Cuando me giré para marcharme, añadió, Have we met before? You seem familiar. Mi corazón se detuvo por un instante. Perhaps in passing. I knew your father. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero antes de que pudiera responder, Sara apareció a mi lado, guiándome hacia la salida. En el ascensor por fin exhalé. That was harder than I expected. You did well, me aseguró Sarah. The board was impressed, and you've bought time to address the real problem. Sofía, dije. And this David person, they're using my son. What will you do now? Preguntó Sara al llegar al vestíbulo. Me quedé mirando mi reflejo desconocido en las puertas espejadas del ascensor. La decisión que llevaba días intentando tomar se volvió clara en ese instante. Es momento de decirle la verdad a Miguel, murmuré. No todo de golpe. Podría alejarlo, pero lo suficiente para que entienda lo que realmente está ocurriendo. Sara asintió. ¿Cuándo? Lo invitaré a cenar mañana. Solo él. Al salir bajo la lluvia, sentí un miedo helado mezclado con determinación. 5 años cumpliendo la voluntad de Roberto, guardando silencio mientras Sofía alejaba poco a poco a mi hijo de mí. Mañana lo cambiaría todo. Lo que no sabía era que Sofía ya había puesto en marcha otro plan, uno que me obligaría a actuar antes de lo previsto. Esa noche apenas dormí, repasando una y otra vez lo que le diría a Miguel cuando llegara a casa. Por la mañana, el cielo se oscurecía tanto como mis pensamientos. Preparaba café cuando sonó el teléfono. Jaime. María, tenemos un problema, dijo sin rodeos. Sofía se ha movido. Convenció a Miguel de convocar una reunión de emergencia del consejo para mañana temprano. Mi mano se quedó inmóvil sobre la cafetera. ¿Qué? ¿Con qué justificación? Quieren reestructurar el equipo ejecutivo. Si lo aprueban, varios miembros leales a ti serán reemplazados. Su voz se tensó. Y hay más. De algún modo, descubrió que M.R. Wilson está vinculado contigo. ¿Cómo es posible? Pregunté con la mente girando. No lo sé, pero esta mañana Miguel llamó a Sara haciéndole preguntas directas sobre tu implicación. Sonaba molesto. Dejé la cafetera con la mano temblorosa. Iba a contarle todo esta noche. Puede que ya no tengas ese lujo, advirtió Jaime. María, si Sofía ha logrado convencerlo de que lo engañaste todos estos años. El timbre interrumpió su frase. Alguien estaba en la puerta. Te llamo luego. Por la mirilla vi a Miguel parado en el porche. Su expresión era una tormenta. Respiré hondo y abrí la puerta. Miguel, no te esperaba hasta... ¿Alguna vez pensaste decírmelo? Espetó, empujando la puerta y entrando al pasillo. ¿O planeabas seguir mintiéndome para siempre? Cerré la puerta con el corazón a punto de salirse del pecho. Miguel, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Que en realidad tú eres M.R. Wilson? ¿Que has sido la dueña de la empresa todo este tiempo? ¿Que toda mi carrera ha sido una farsa? Pasó las manos por el cabello. Un gesto tan parecido al de su padre. ¿Qué clase de madre hace esto? ¿Un chiste? ¿Una prueba? No, dije con firmeza. Nunca fue eso. Por favor, siéntate. Déjame contarte todo. A regañadientes, me siguió hasta la sala, pero se quedó de pie, con los brazos cruzados. ¿Cómo lo supiste? Pregunté con suavidad. Sofía, dijo. Contrató a un investigador privado después de la reunión del consejo. Sospechaba que había algo raro en ese tal Wilson que apareció de la nada y destrozó mi propuesta. Cerré los ojos un instante. Por supuesto que lo hizo. ¿Es verdad?, exigió Miguel. ¿Tú controlas Valverde? Lo miré a los ojos. Sí, tu padre y yo fundamos la empresa antes de que nacieras. Cuando él murió, heredé sus acciones. Soy dueña del 51% de Valverde.
Miguel me miró como si viera a una desconocida. Todos estos años viviendo en esta casa modesta, manejando ese carro viejo mientras valías. Millones, confirmé. Sí. ¿Por qué? La palabra sonó como una acusación. ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué dejarme trabajar ahí sin saberlo? ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? Era el deseo de tu padre, dije. Quería que triunfaras por tus propios méritos, no por ser hijo de los dueños. Creía que eso te haría más fuerte, más independiente. ¿Y tú? La voz de Miguel se quebró apenas. ¿Tú qué querías? La pregunta me atravesó el alma. Quería respetar la última voluntad de tu padre, pero también quería protegerte. Miguel bufó. ¿Protegerme? ¿De qué? Del éxito, de la riqueza, de conocer mis raíces, de no saber nunca si habías llegado donde estabas por tus propios méritos, le expliqué, rogando que entendiera, del peso de la duda si todos supieran que eras el hijo del dueño. Guardó silencio un largo rato, procesando. ¿Y la reunión del consejo de ayer? ¿Qué fue eso? Escogí bien mis palabras. Tenía dudas sobre la propuesta. Las proyecciones parecían poco realistas y me preocupaba la implicación de David Calderón. Entrecerró los ojos. ¿Qué pasa con David? Aquí venía la parte delicada. ¿Cuánto contarle a Miguel sobre Sofía sin hacerlo alejarse más? Tengo razones para pensar que su participación no conviene a la empresa. Sofía dice que es brillante. El tono a la defensiva de Miguel me reveló todo sobre su estado mental. Ella afirma que la Junta es demasiado conservadora, que teme a la innovación. Miguel, le dije con suavidad, ¿has investigado el pasado de David, su historial en otras compañías? Una chispa de duda cruzó su rostro. Sofía hizo la investigación. Creo que deberías hacer la tuya, le sugerí, antes de la reunión de la Junta mañana. Apretó la mandíbula. También sabes de eso. Sí, admití. Y necesito que entiendas algo importante, Miguel. La reestructuración que propone Sofía eliminaría a las mismas personas que ayudaron a tu padre a construir esta empresa. Personas que han protegido su integridad durante décadas. Sofía dice que están frenando el progreso, respondió él, pero con menos firmeza. Me acerqué a mi escritorio y saqué una carpeta. La que Jaime preparó hace meses, cuando empezamos a notar que David Calderón rondaba la empresa. Aquí hay información sobre las empresas anteriores de Calderón. 3 compañías que invirtieron en sus planes de expansión en Asia. Las 3 sufrieron pérdidas graves. Una se declaró en bancarrota. Miguel dudó. Luego tomó la carpeta. ¿Y por qué habría de creerte ahora? Me has mentido durante años. Las acusaciones dolieron, pero entendí su dolor. No he sido del todo sincera sobre mi rol en Valverde, es cierto, pero jamás mentí sobre amarte ni sobre querer lo mejor para ti. Desvió la mirada, parpadeando rápidamente. Miguel, dije con voz baja, piensa en lo rápido que Sofía encontró esa información sobre mí, menos de 24 horas después de la reunión. Ya debía estar investigándome, ya sospechaba. Estaba protegiéndome, insistió él, pero la duda ya se le notaba en la voz. ¿De verdad?, pregunté. ¿O estaba protegiendo sus propios intereses? Se levantó de golpe. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto. Claro, respondí poniéndome de pie. Pero Miguel, por favor, antes de la reunión de mañana, revisa esa carpeta. Y pregúntate por qué Sofía insiste tanto con esta reestructuración. En la puerta se detuvo. Todas esas juntas a lo largo de los años. Tú estabas ahí, ¿verdad? Como apoderada del señor Wilson, asentí. Quería seguir conectada con lo que tu padre y yo construimos. Y contigo. Algo cambió en su expresión. No era perdón. Aún no. Pero sí una grieta en su enojo. La reunión de la Junta. ¿Es a las 9 mañana? Preguntó. Supongo que tú también estarás. Sí, confirmé. Esta vez como yo misma, sin más intermediarios. Después de que se fue,
Llamé a Jaime y a Sara para contarles del enfrentamiento. Pasamos horas planeando, llamando a miembros leales de la Junta, preparándonos para cualquier escenario que Sofía pudiera lanzar. Al llegar la noche, estaba agotada pero decidida. Mañana se decidiría todo. No solo el futuro de Valverde, sino también mi relación con mi hijo. Mientras me preparaba para dormir, sonó mi celular con un mensaje de un número desconocido. Contenía una sola foto. Miguel y Sofía cenando con David Calderón. Los tres con rostros serios y decididos. Debajo de la imagen había un mensaje. Están planeando algo más grande que una simple reestructuración. Prepárate. Me quedé mirando la pantalla, preguntándome quién era mi aliado misterioso. Entonces reconocí el restaurante que aparecía de fondo y a la mesera que apenas se veía en el borde del encuadre. Era Diana, la sobrina de Roberto, quien llevaba años trabajando en ese lugar. Había reconocido a Miguel, a Sofía y al otro sin dificultad. La conversación que escuchó le pareció lo bastante preocupante como para advertirme. Le respondí con un simple gracias y dejé el teléfono a un lado. Ya tenía un plan formándose en mi mente. Si Sofía quería jugar duro, iba a descubrir que yo también sabía batear. Mañana, María Valverde por fin ocuparía el lugar que le correspondía al frente de la mesa. El salón de juntas de Valverde quedó en absoluto silencio cuando entré. Nada de disfraces hoy, solo María Valverde con un traje azul marino, sencillo pero elegante, el cabello plateado perfectamente peinado, el reloj de Roberto en mi muñeca. Los miembros de la junta que me conocían desde hace años, pero solo como la madre de Miguel o como la clienta misteriosa de Sara, me miraban confundidos. Sofía, sentada al lado de Miguel, cerca de la cabecera, tenía cara de haber recibido una bofetada. David Calderón, al otro lado de Miguel, se inclinó para susurrarle algo al oído. ¿Qué hace ella aquí?, siseó Sofía, lo bastante alto para que todos lo oyeran. Esta reunión de la Junta es cerrada. Ricardo Fonseca, el presidente, parecía igual de desconcertado. Señora Valverde, me temo que... Está bien, Ricardo, respondí con calma, colocando mi portafolio de cuero sobre la mesa. Creo que verán que tengo todo el derecho de estar aquí. Jaime Castañeda entró detrás de mí con su maletín. La señora Valverde está aquí en su calidad de accionista mayoritaria de Valverde. Valverde anunció. Posee el 51% de las acciones de la empresa. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Todas las miradas se clavaron en Miguel, que permanecía rígido, con el rostro impenetrable. «Esto es absurdo», murmuró Sofía. El padre de Miguel era el dueño de la empresa. Las acciones están en un fideicomiso hasta que Miguel cumpla 40, completé por ella. Sí, una pequeña porción. Pero el control mayoritario pasó a mí tras la muerte de Roberto. Ricardo parecía no entender nada, pero la señorita Miller ha estado votando esas acciones durante años como mi apoderada, confirmé, y como el señor Wilson cuando fue necesario. Otra oleada de sorpresa cruzó el cuarto. La compostura de David Calderón finalmente se resquebrajó. La señora Valverde tiene documentación que confirma todo esto, agregó Jaime, sacando papeles de su maletín. Y con gusto se los haré llegar a cada miembro de la Junta. Pero tal vez deberíamos abordar primero el propósito de esta reunión de emergencia. Me senté directamente frente a Miguel. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que él apartara los ojos. Aún dolía, pero había algo más. Inseguridad. Sí, sigamos, aceptó Ricardo, intentando recobrar la compostura. Miguel, ¿convocaste esta reunión para proponer una reestructuración del equipo ejecutivo? Miguel se aclaró la garganta. En realidad, a la luz de información reciente, quisiera proponer otro punto en la agenda. Sofía giró bruscamente para mirarlo. Miguel, ya lo habíamos hablado. Apégate al plan. Siguió un silencio tenso. Miguel bajó la mirada al folder que tenía frente a él.
el mismo que yo le había entregado el día anterior, con todas las pruebas sobre los fracasos de David Calderón. Anoche me dediqué a investigar un poco más, dijo lentamente, sobre la historia de nuestra empresa, sobre los antecedentes de David Calderón y sobre la propuesta de expansión en Asia. Levantó la mirada y su vista pasó de Sofía a David y luego a mí. Encontré algunas inconsistencias preocupantes. Miguel, advirtió Sofía con la voz tensa. Él la ignoró. El señor Calderón ha estado vinculado con 3 empresas que intentaron expandirse al mercado asiático. Las 3 terminaron con pérdidas considerables. La sonrisa de David se volvió helada. Los mercados implican riesgos, Miguel. Tu padre lo sabía. Mi padre, repitió Miguel marcando la palabra, construyó esta empresa con estrategias de crecimiento, bien pensadas. Jamás apostó con el sustento de sus empleados. Sentí un orgullo inmenso al escuchar a Miguel defender los principios de Roberto. Además, continuó Miguel, descubrí que las proyecciones en mi propuesta estaban basadas en datos manipulados. Se volvió hacia Sofía. Datos que tú ayudaste a preparar. El rostro de Sofía se encendió. Estás diciendo tonterías. Solo estaba ayudándote. ¿Ah, sí?, desafió Miguel. ¿O estabas ayudando a David a asegurar un contrato de consultoría de varios millones? David se levantó de golpe. No tengo por qué quedarme a escuchar estas acusaciones. En realidad sí tienes, intervine, porque la Junta también debe saber sobre tu relación anterior con Socios Tecnológicos Internacionales, la empresa que recomendaste como nuestra socia de manufactura en Asia. Asentí hacia Jaime, quien repartió más documentos. Una empresa en la que antes fuiste socio silencioso y de la que aún recibes honorarios por consultoría. Los miembros de la Junta murmuraban mientras revisaban las pruebas. Esto es una cacería de brujas, soltó David con rabia. Miguel se puso de pie lentamente. No, es responsabilidad, algo que debía haber hecho antes de presentar esta propuesta. Se dirigió a la Junta. Retiro mi propuesta de expansión asiática y recomiendo cortar toda relación con Calderón Consulting. Miguel, Sofía le agarró el brazo. Estás arruinándolo todo. Él se soltó. No, Sofía, estoy evitando que cometamos un error grave. Se volvió completamente hacia ella, así como también evitaré que cometamos un error sobre mi madre. El rostro de Sofía se torció con odio. Tu madre patética te ha mentido durante años. Ha controlado tu carrera, manipulando todo desde las sombras. Mi madre, dijo Miguel, en voz baja, ha honrado los deseos de mi padre mientras protegía la empresa que construyeron juntos. Me miró entonces, con los ojos suavizados, algo que apenas empiezo a comprender. Ricardo carraspeó. A la luz de estas revelaciones, creo que deberíamos levantar la sesión para considerar los próximos pasos. Mientras los miembros de la Junta salían, Sofía permaneció sentada, con el rostro congelado en furia. Lo arruinaste todo, me sisió. Teníamos todo planeado, el ascenso, la casa, todo. Tú lo tenías planeado, la corrigió Miguel, usándome como escalón. No seas ingenuo, Miguel, espetó ella. Todos usan a todos. Tu adorada madre también te usó, te mantuvo en la oscuridad, mientras controlaba todo. Hay una diferencia, respondió él. Ella lo hizo por amor, tú lo hiciste por ambición. Sofía agarró su bolso y se puso de pie. Esto no se ha acabado, amenazó, mirándonos con odio antes de salir furiosa, con David detrás. Finalmente, Miguel y yo quedamos solos en la sala de juntas. Sigo enojado contigo, dijo tras un largo silencio. Debiste haberme dicho la verdad. ¿Hace años? Lo sé, admití. Cumplir la promesa de tu padre se volvió una costumbre, luego un escudo. Tenía miedo de perderte si te lo decía. En cambio, casi me pierdes por las manipulaciones de Sofía. Negó con la cabeza. ¿Cuándo supiste lo de ella y David? Lo sospeché en la fiesta de la empresa, respondí. Y lo confirmé cuando los escuché en la oficina.
Él asintió despacio. Anoche, después de salir de tu casa, llamé a unos ex colegas que trabajaron con David. Todo lo que dijiste era cierto. Su voz se quebró. Y entonces empecé a preguntarme en qué más tenías razón. Sofía, pregunté con suavidad. Revisé su celular mientras se estaba bañando, confesó. Los mensajes entre ella y David. Llevaban meses planeando todo esto, usándome como su pase de entrada a la empresa. Levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevieron a caer. ¿Estaba tan ciego, mamá? Esa palabra, mamá, tan sencilla y tan poderosa, me partió algo por dentro. Vemos lo que queremos ver en quienes amamos, respondí con ternura. Yo también cometí mis errores. Miguel rodeó la mesa y se sentó a mi lado. ¿Y ahora qué pasa? Con la empresa, con nosotros. Tomé su mano. Eso depende de ti. Tu padre quería que forjaras tu propio camino y lo has hecho. Eres un buen empresario, Miguel, con o sin el apellido Valverde. Y Sofía, apreté su mano. También es tu decisión, pero hablando como tu madre y como la accionista mayoritaria de esta compañía, te sugeriría que reconsideres muy en serio esa relación. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Ya me adelanté. Esta mañana hice mi maleta. 2 meses después, estaba sentada en el mismo salón de juntas, mirando con orgullo cómo Miguel presentaba una nueva propuesta. Un plan bien fundamentado para expandir nuestra división de software educativo. Sofía ya no estaba en su vida. Aunque el divorcio apenas comenzaba, David Calderón había desaparecido, buscando nuevas víctimas. Miguel se había mudado a la casa de huéspedes en mi propiedad, de forma temporal, según él. Pero ambos sabíamos que estaba sanando de algo más que un matrimonio roto. Estaba reconectando con sus raíces, con el legado que su padre y yo habíamos construido. Y así concluyó Miguel su presentación. Creo que esta expansión mantiene los valores fundamentales de Valverde y al mismo tiempo nos prepara para un crecimiento sostenible. Gracias, Miguel, dije desde mi lugar en la cabecera de la mesa, una posición que finalmente había reclamado de manera pública. La Junta votará ahora. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Al terminar la reunión, Ricardo se acercó a mí. María, he querido decirte que Roberto estaría orgulloso de cómo has manejado todo esto. Sonreí, tocando el reloj en mi muñeca. Creo que estaría aún más orgulloso de Miguel por encontrar su propio camino, justo como Roberto quería. Más tarde esa noche, Miguel y yo estábamos sentados en el porche trasero de mi casa, nuestra casa, viendo la puesta del sol, tal como Roberto y yo solíamos hacerlo durante tantos años. Mamá, dijo pensativo, he estado pensando en el nombre de la empresa. ¿Ah, sí? Tomé un sorbo de mi té. Todos relacionan Valverde con papá, pero tú también estuviste ahí siempre. Tal vez ya es momento de un pequeño cambio. Nada radical, solo reconocer toda la historia. ¿Qué tienes en mente?, pregunté. Valverde y Wilson Valverde, sugirió, honrando ambos legados. Sentí que se me humedecían los ojos. ¿A tu padre le gustaría? ¿Y la misteriosa señora Wilson?, preguntó Miguel con una leve sonrisa. ¿Aparecerá de nuevo? Me reí con suavidad. No lo creo. María Valverde por fin está lista para salir a la luz. Mientras los últimos rayos del sol doraban el jardín que Roberto y yo habíamos plantado, sentí que una paz profunda me envolvía. Sofía me llamó parásito, sin saber nunca que en realidad yo era la base de todo lo que ella codiciaba. Ahora la verdad había salido a la luz, y con ella no llegó la venganza que quizá una vez busqué, sino algo mucho más valioso: redención, reencuentro y la oportunidad de honrar por fin el legado de Roberto y el mío propio. A veces, reflexioné, el verdadero poder no viene de esconderse en las sombras, sino de dar un paso al frente y reclamar por fin el lugar que te pertenece bajo el sol. Soy yo, la que muchos creyeron débil, vieja, fuera de lugar.
la que durante años fue tratada como una carga, una sombra, un estorbo en la vida de su propio hijo. Pero también soy la mujer que, en silencio, levantó un imperio junto al amor de su vida, la mujer que hizo una promesa sagrada en el lecho de muerte de su esposo y la cumplió con cada fibra de su ser. Fui la madre que se mantuvo al margen para que su hijo tuviera la oportunidad de forjar su propio camino. Pero también fui la madre que supo cuándo ya era hora de romper el silencio. Esta historia no se trata solo de empresas, de acciones, de poder. Se trata del respeto, del valor de las raíces, de cómo a veces el mayor acto de amor es callar y otras veces es alzar la voz. Sofía me llamó parásito. Y quizás tú, leyendo esto, también alguna vez fuiste subestimado, invisible, etiquetado por tu ropa, tu edad, tu silencio. Pero te digo algo con el corazón en la mano. No hay fuerza más peligrosa que aquella que ha estado callada demasiado. Tiempo. No hay columna más firme que la que fue considerada prescindible. Yo aprendí que el poder no está en el grito, sino en la verdad. Que la dignidad no se negocia, ni siquiera con la sangre de tu sangre. Que cuando permitimos que el desprecio se vuelva costumbre, dejamos de proteger aquello que tanto nos costó construir. Y que el amor de madre también significa poner límites, incluso cuando el corazón se rompe al hacerlo. Hoy quiero decirte esto. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías seguido en silencio, respetando una promesa antigua, aunque eso significara ver cómo tu hijo se perdía? ¿O habrías hecho lo que yo hice, mostrar los colmillos cuando ya no quedaba otra salida? Quiero leerte, quiero saber tu perspectiva, porque mi historia puede haber empezado en una cocina pequeña con una computadora rota y un sueño, pero la vida real no se escribe sola, se vive, se enfrenta, se elige. Déjame un comentario. Dime desde qué ciudad estás leyendo esto y cuéntame, ¿tú qué hubieras hecho si estuvieras en mi lugar? María, accionista, madre, y ahora, sin pedir permiso, protagonista.